Bueno, ¿qué es lo que les pasa a los chicos? Las 7 y no están todavía todos. Apenas 8 estamos en clase. Relax, relax total después del examen, ¿eh? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. Hoy tenemos que empezar con la ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli y compañía, ¿eh? Ustedes tienen ahí el material que yo les presenté. Vamos a mirar eso y vamos a ir explicando algunas cosas referentes a ese material, ¿eh? Así como estamos haciendo hasta ahora en todas las clases, ¿eh? Muy sencillito, así es el tema. Tienen el material a mano, ¿verdad? Dinámica de fluidos, capítulo 6. ¿Tienen? Sí, profe, capítulo 6. Dinámica de fluido.
Hoy empezamos entonces con dinámica de fluidos, ¿eh? Ya todo aquello que era estático ya pasa a mejor vida. Bueno, dice, la cantidad de fluido que pasa por un sistema por unidad de tiempo puede expresarse de tres maneras. Primero, el flujo volumétrico. Q es el volumen de fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. El flujo en peso, W, es el peso del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Y tercero, el flujo másico. M mayúscula es la masa de fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Seguramente ustedes se darán cuenta que hay tres formas de nombrar, ¿verdad?, al flujo de un fluido en un sistema, ¿verdad? Ya sea en una tubería, en un canal o como fuere, ¿verdad? De estas tres maneras. Y esto tenemos que saber diferenciar perfectamente según el problema que estemos resolviendo. El flujo volumétrico, el flujo en peso y el flujo másico. Vamos a interiorizarlo un poquito más cada vez. Q es el más importante de los tres, o sea, el que más se utiliza, vamos a decir, que es el flujo volumétrico. Se calcula de la siguiente forma. Q es igual al área o la sección de la tubería por la velocidad. La sección por la velocidad. Imagínense ustedes, sección es, vamos a llamarle centímetro cuadrado. Y velocidad es metro sobre segundo al cuadrado. O sea, me va a dar volumen en la unidad de tiempo. Me va a dar un volumen en la unidad de tiempo. ¿Correcto? Metro cuadrado, metro sobre segundo, me da metro cúbico sobre... Ahí luego está. Ahí luego está. Esto es para que sea más didáctico la explicación. Entonces, Q, flujo volumétrico, podemos medir en metros cúbicos por segundo o en centímetros cúbicos por segundo, como sea, según el problema. El flujo en peso se relaciona con el flujo volumétrico con la siguiente ecuación. W es igual a gamma por Q. Y gamma sabemos que es el peso específico. Entonces, el peso específico es Newton por metro cúbico. Y Q, acabamos de ver que es metro cúbico por segundo. Entonces me va a dar Newton por segundo. Newton por segundo es el peso por la unidad de tiempo. ¿Se dan cuenta? Esa es otra manera de identificar un flujo de fluidos, según el peso en la unidad de tiempo. Y por último, el flujo másico, que varía un poquito con el anterior, ¿verdad? De la siguiente forma. El flujo másico se relaciona con el flujo volumétrico con la siguiente ecuación. M mayúscula igual a ρ por Q. Y ρ en este caso es la densidad del fluido. Ustedes recuerdan de termodinámica que la densidad es la recíproca del volumen específico, según termodinámica. Entonces vamos a tener que la masa, el flujo másico mejor, va a ser kilogramo masa por metro cúbico, ¿verdad? Que es la unidad de ρ, de la densidad, multiplicado por la unidad de Q, que es flujo volumétrico, de metros cúbicos por segundo. Y me queda kilogramo masa en la unidad de tiempo. Muy bien, acá hay un problemita 6.1, dice. Convertir un flujo volumétrico de 30 galones por minuto en pies cúbicos por segundo. Bueno, esto es cuestión de tener las tablas, unidades, tablas de equivalencia. No vamos a perder tiempo eso en este tipo de problemas donde se aplica regla de 3. Me parece que es obvio no perder tiempo en regla de 3.
Hay que buscar la tabla de equivalencia, hacer la regla de 3 y ya está. Muy bien, vamos al grano. Vamos al grano. Ecuación de continuidad. ¿Me están siguiendo, verdad? A ver si uno me contesta por lo menos. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Maravilla. Sí, profe. Clima. Muy bien. Un fluido circula con flujo volumétrico constante de la sección 1 a la sección 2. Es decir, la cantidad de fluido a través de cualquier sección en cierto tiempo es constante y se conoce como flujo estable. Flujo estable. Es lo que vimos en termodinámica, aquellos ciclos F, estados de flujos estables. Estados de flujos estables. Entonces, de una sección a otra sección, la cantidad de fluido a través de cualquier sección en cierto tiempo es constante y se conoce como flujo estable. Por lo tanto, el flujo másico 1 tiene que ser igual al flujo másico en el estado 2, o sea, en el punto 2 de una tubería, de un canal, de lo que sea. Pero nosotros sabemos que el flujo másico es ρ por Q. Y nosotros sabemos que Q es área por velocidad. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, ρ por A por B es el flujo másico. Voy a tener en el punto 1, voy a tener ρ1 A1 velocidad 1. Y en el punto 2 voy a tener ρ2 A2 B2. Si el fluido es incompresible o se considera incompresible, sabemos que la densidad va a ser igual. Entonces, si las densidades son iguales, finalmente área 1 por velocidad 1 va a ser igual a área 2 por velocidad 2. Y eso quiere decir que el flujo volumétrico permanece constante. Y a ese Q1 igual a Q2, a eso se lo llama ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. O sea que el flujo volumétrico permanece constante. Y acá tenemos un pequeño problema, el problema 6.4 dice. Tenemos un gráfico donde el fluido va de abajo para arriba. Los diámetros interiores del conducto en la sección 1 y 2 son 50 milímetros y en el 2 es 100 milímetros. En la sección 1 fluye agua a 70 grados. Ahora no vamos a considerar la temperatura todavía. Con una velocidad de 8 metros por segundo. Calcular la velocidad en la sección 2, el flujo volumétrico, el flujo en peso y el flujo másico. En un problemita vamos a interiorizarnos ya con estos tres, de las tres maneras de definir un flujo. Además vamos a calcular la velocidad en el punto 2 de la tubería. Muy bien. Según la ecuación de continuidad, área 1 por velocidad 1 es área 2 velocidad 2, de donde despejamos velocidad 2 y tenemos el valor que nos está pidiendo, velocidad en la sección 2. Calculamos las áreas, las secciones, en forma separada, bien ordenado. Pi diámetro al cuadrado sobre 4. Y obtenemos la velocidad 2 que me da 2 metros por segundo, independiente de la presión y la elevación. Acuérdense de eso. El flujo másico, el flujo volumétrico es independiente de la presión y de la elevación. El flujo volumétrico, sabemos que es área por velocidad. Se puede usar los datos de la sección 1 como de la sección 2. Porque son iguales. Y me da 0,0157. El flujo en peso es gamma por Q. Gamma del agua creo que era. Fluye agua, dice, sí, agua. Gamma es 9,59 kilonewton por metro cúbico. Me da gamma por Q. Y Q acabamos de calcular.
Entonces, el flujo en peso va a ser 0,151 kilonewton por segundo. Y el flujo másico es ρ por Q. Y ρ sabemos que es 978 kilogramos masa por metro cúbico. Despejamos, o sea, multiplicamos ρ por Q y me da el flujo másico. 15,36 kilogramos masa por segundo. Después dice problema 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8. Eso queda a cargo de ustedes. Es sumamente sencillo esos problemas. No perdamos tiempo en lo más simple. Vamos a lo más importante. Conservación de la energía, ecuación de Bernoulli. Entonces, nosotros aquí aprendimos ya lo que es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad nos dice que el flujo volumétrico es constante en cualquier sección de la tubería o del canal. El flujo volumétrico es constante. Muy bien. Vamos a estudiar lo que es la ecuación de Bernoulli. Un elemento de fluido. Vamos a llamarle un elemento de fluido, ¿verdad? Considere un elemento como el de la figura dentro de una tubería. En un sistema de flujo se localiza a cierta elevación Z. La elevación tiene una velocidad V y una presión P. Entonces, vamos a medir la energía potencial de este elemento de fluido. La energía potencial es W por Z, donde W es el peso del elemento, ¿verdad? Entonces, el peso del elemento por la altura. Ustedes recuerdan que energía potencial es peso por altura, ¿no es cierto? La energía cinética, debido a su velocidad. La ecuación de energía cinética me da W por V cuadrado sobre 2G. Y sabemos que W sobre G es masa. Masa por gravedad es el peso, ¿verdad? Entonces, peso sobre gravedad es la masa. Y me da la ecuación de la energía cinética. Vuelvo a repetir, peso por velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad. Y la energía de flujo, que representa la cantidad de trabajo necesario para mover el elemento de fluido a través de cierta sección contra la presión P. O sea, debe existir una energía de flujo que trae ya el elemento, ¿verdad? Como como la inercia. Vamos a llamarle más o menos con ese criterio. Entonces la energía de flujo va a ser el peso por P sobre gamma, ¿verdad? La fuerza sobre el elemento es P por A. Presión por área. Esa es la fuerza. Esta fuerza recorre una distancia L, que es la longitud del elemento. Por lo tanto, el trabajo total va a ser P por A por L. Presión por área, que es fuerza. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia es trabajo. Entonces, P, en vez de poner área por distancia, voy a tener P por volumen. El trabajo es presión por volumen. A los que estudiaron termodinámica, les recuerdo que trabajo también calculábamos con esta fórmula. Presión por volumen. Cuando no hay desplazamiento, el trabajo era cero. Muy bien. V mayúscula es el volumen y el volumen es el trabajo sobre gamma, ¿verdad? Peso sobre peso específico, ¿verdad? El peso es W y gamma es el peso específico. Recuerden ustedes que el peso es igual al peso específico por volumen. Finalmente, el trabajo va a ser igual a P por peso sobre gamma. Y a esto se lo llama energía de flujo. Entonces, si nosotros nos fijamos en el gráfico que está más abajo, vamos a hacer una pequeña comparación. El elemento 1 de trabajo que está más abajo, tengo presión 1, altura 1, velocidad 1, en el punto 1.
Y en el punto 2 tengo presión 2, altura 2, velocidad 2. Entonces vamos a hacer ahora ¿cómo le voy a decir? Una conclusión. Vamos a llegar a una conclusión. La cantidad total de energía, ustedes saben que es igual a la energía cinética, más la energía potencial, más la energía de flujo que ya trae el elemento, que trae el fluido. Así como estudiamos en termodinámica, energía cinética más energía potencial más energía interna. Acá es energía potencial, energía cinética y energía de flujo. Esa es la energía total que tiene un elemento de fluido. Entonces, esta energía total, vamos a reemplazar cada uno de ellos. La energía de flujo, ¿verdad? O trabajo, recuerden ustedes, es P sobre gamma por W. Energía de flujo, o sea, P que es el trabajo, ¿recuerdan? P por W sobre gamma, más la energía potencial, ¿verdad? Que es W por Z, que es el peso por la altura, y la energía cinética, que es el peso W por velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad. Esto es la energía total que tiene un fluido al circular en una tubería o en un canal. La energía total. Y ahora viene la conclusión. Vamos a considerar el elemento de fluido que se mueve desde el punto 1 al punto 2. Los valores de presión, altura y velocidad son diferentes. Entonces, la energía en el primer punto va a ser peso por presión 1 sobre gamma, más peso por altura 1, más peso por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 gravedad. Y en el punto 2 va a ser la misma cosa con el número 2, ¿verdad? Finalmente, voy a tener que la ecuación de Bernoulli me relaciona las 3 energías del estado 1 con las 3 energías del estado 2. Y esta es nuestra ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Porque al pasar del punto 1 al punto 2 van variando estos parámetros. Varía la presión, varía la altura y varía la velocidad. Entonces, a medida que va circulando el fluido, una de las energías va disminuyendo, la otra va aumentando. La otra disminuye y la otra aumenta. A lo mejor una de ellas permanece igual. Vamos a suponer que la tubería es una tubería horizontal. Si la tubería es horizontal, Z1 va a ser igual a Z2. Entonces se anula ese factor. Se anula. ¿Por qué? Porque la tubería es horizontal. Comprenden, ¿verdad? Y vamos a hacer una interpretación más a fondo. Cada término de la ecuación Bernoulli es una forma de la energía que posee el fluido por unidad de peso que se mueve en el sistema. En el análisis de flujo de fluidos, los términos se expresan por lo común como altura sobre el nivel de referencia. Entonces, vamos a tener que P sobre gamma es la carga de presión o energía de presión. Z es la carga de elevación y V cuadrado sobre 2G es la carga de velocidad. Y acá finalmente una observación con el gráfico y todo. La ecuación de Bernoulli se utiliza para determinar los valores de carga de presión, carga de elevación y carga de velocidad conforme el fluido vaya circulando a través del sistema. Y como ven ustedes, la suma de las 3 energías del estado 1 tiene que ser igual a la suma de energía del estado 2, porque en la naturaleza nada se crea, nada se gana, todo se transforma. Remember. Oh yes, tienen que contestarme. Bueno, la carga de elevación en el punto 1 es pequeña. La carga de presión
un poquito mayor y la carga de velocidad mucho mayor. En cambio, en el estado 2, la carga de elevación aumenta, la carga de presión a lo mejor disminuye y la carga de velocidad tal vez va a disminuir más todavía. ¿Por qué disminuye? Porque el diámetro aumenta y al disminuir el diámetro, remember, la velocidad va a ser menor. ¿Estamos? Estas son cosas que hay que mirarlo en forma global. Hay que interpretar este gráfico en forma analítica. Hay que interpretar este gráfico en forma analítica. Si aumentó la elevación, ¿verdad? La velocidad y hay un aumento de diámetro en la dirección del flujo. Entonces, evidentemente la velocidad va a disminuir al ser mayor diámetro. Esto es, ustedes seguramente deben captar esto en forma empírica, pero ahora ya lo vemos en forma analítica. Para eso se estudia, para conocer estos fenómenos. Muy bien. Y ahora viene un problemita bastante sencillo que vamos a resolver también aquí y después vamos a hacer otros problemas. El problemita dice que en la figura anterior, ¿verdad? Un flujo de agua a 10 grados centígrados. El dibujo de la página anterior, que es más o menos igual a este que tenemos en esta página. En la figura anterior, un flujo de agua va de la sección 1 a la sección 2. El diámetro 1 es 25 milímetros. La presión manométrica 1 es 345 kilopascal y la velocidad 1 es 3 metros por segundo. El diámetro 2 es 50 milímetros. Aumentó el diámetro. La sección 2 se encuentra 2 metros por arriba de la sección 1. Se supone que no hay pérdidas. Y te pregunta calcular la presión 2. Muy bien. Entonces, pongamos todos los datos del problema. Diámetro 1, diámetro 2, velocidad 1, presión 1. Z2 menos Z1 es 2 metros. Y viene la solución. Se escribe la ecuación de Bernoulli. Se ponen los tres elementos. Y se despeja la presión 2. La presión 2 es igual a la presión 1 más gamma por Z2 menos Z1, Z1 menos Z2 más B1 menos B2 sobre 2 gravedad. Sabemos que gamma del agua es 9,81, que la gravedad es 9,81. Pero primero vamos a calcular la velocidad 2 mediante la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad que ya hemos visto anteriormente. En forma ordenada, área 1, área 2 y luego la velocidad 2. Me da 0,75 metros por segundo. Y finalmente aplicamos la ecuación que hemos obtenido al despejar la presión 2 de la ecuación de Bernoulli. Y ponemos todos los datos. Evidentemente hay que poner todos los datos con las unidades coherentes del mismo sistema. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que ver las tablas de equivalencia y poner todos los datos en un mismo sistema. Finalmente me da una presión de 329 kilopascal. Se dan cuenta que bajó la presión, disminuyó la presión. La presión 1 era 345 y ahora la presión 2 es 329. Disminuyó la presión, disminuyó la velocidad y aumentó la altura. Ahí está. Debido a que aumentó la altura, disminuyó la presión y disminuyó la velocidad por aumentarse el diámetro. Bueno, vayan sacando sus conclusiones. Estos son las pocas cosas que hay que ir captando perfectamente.
Después tenemos lo que es un sifón, depósitos y toberas expuestas a la atmósfera, tanques, depósitos y toberas. Vamos a hacer una lectura también, pero primeramente quiero que me contesten. Hasta ahora, esta lectura reclama algunas explicaciones que hemos dado, ¿verdad? Pero no hay nada complicado aquí, compañeros. No hay absolutamente nada complicado. Hay que ver todo esto que estamos leyendo en forma, ya como para una lectura para examen, ¿verdad? Porque no hay nada raro. Todo es absolutamente coherente. Y aquí hay que aplicar mucho la razón, ¿no es cierto? El sentido común también hay que aplicar y todo lo demás. Bueno, ¿alguien me puede decir que no entendió o tiene duda o alguna pregunta? Se entendió todo, profe. Todo Todo bien, claro, bro. profe. Está clarito, ¿no es cierto? Más claro, agua, Está claro que el agua. pero no de SAP, no de SAP. De SAP vienen con mucha porquería. Bueno, vamos entonces avanzando. Vamos avanzando. Tenemos los tanques y toberas expuestas a la atmósfera. En la figura, el sifón. Seguramente ustedes han de recordar o habrán hecho ya alguna vez esto de chupar el tanque de combustible para quitar combustible, ¿verdad? Y han hecho el sifón. Meten la manguera en el tanque y el balde donde van a cargar tiene que estar más abajo del tanque de combustible. Tiene que estar más abajo. Y chupan y sacan de la boca y continúa derramándose. Vamos a ver por qué. ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Porque hasta ahora eso empíricamente habrán hecho algunos de ustedes. Empíricamente. Y ahora vamos a ver analíticamente. Muy bien. Tenemos el tanque que está abierto a la atmósfera. Tiene un taponcito ahí arriba, pero está abierto. Eso quiere decir abierto. La presión en A es atmosférica y la velocidad en A es cero. ¿Por qué consideramos la velocidad del tanque cero? Porque se supone que el tanque está a una cierta altura el nivel del fluido. Y a medida que va bajando, va saliendo líquido por el agujerito, por la manguera, vamos a decir, como la superficie del tanque es sumamente grande, la velocidad con que va a bajar ese nivel del tanque, es extremadamente pequeño. Además, la velocidad está elevado al cuadrado. Entonces, al estar elevado al cuadrado, con más razón va a ser menor todavía la pérdida de energía en ese punto, por la velocidad del tanque. Muy bien. En la figura dice, el sifón saca líquido desde un tanque y la expulsa por la tobera. Observe que la superficie del tanque, punto A, y la corriente libre que sale de la tobera, punto F, no están confinados a fronteras sólidas, sino que están expuestas a la atmósfera. Por lo tanto, la presión manométrica en dichas secciones es cero. Entonces, la presión en A manométrica es cero. Y la presión en F también es cero, porque está expuesta a la atmósfera. Primera regla. Cuando el fluido en un punto de referencia está expuesto a la atmósfera, la presión es cero. Y el término de la carga de presión se cancela en la ecuación de Bernoulli. O sea que el término presión en A se va a anular, ¿verdad? Se anula.
lo mismo que presión en F, se anula. Puede suponerse que el tanque de donde se toma el fluido sea muy grande en comparación con la sección del tubo. Como velocidad es flujo volumétrico sobre área, la velocidad para calcular la energía de velocidad es elevado al cuadrado. Está elevado al cuadrado, por lo tanto, esa energía todavía va a ser mucho más pequeña. La regla para este caso: a la carga de velocidad en la superficie de un tanque o depósito se le considera cero y se cancela en la ecuación de Bernoulli. O sea que velocidad A al cuadrado sobre 2 gravedad se anula ese término. Observe los puntos B y E. B y E. Atiendan bien el punto B y el punto E, que están dentro de la tubería, los dos puntos. Dentro de la tubería, cuya área de flujo es constante, o sea, la sección de la manguera es constante. Por tanto, la velocidad será la misma. Si la sección es la misma, la velocidad tiene que ser la misma. ¿Recuerdan ustedes que el ejemplo anterior? Primero tenía un diámetro más pequeño y después un diámetro más grande. Y la velocidad variaba. Pero si la manguera tiene un mismo diámetro en todo su trayecto, la velocidad va a ser constante. La velocidad va a ser la misma. Obvio, ¿no es cierto? La regla para este caso: cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están dentro de una tubería del mismo tamaño, los términos de carga-velocidad en ambos lados de la ecuación son iguales y también se cancelan. Cuando los dos puntos de referencia están al mismo nivel, la siguiente regla: cuando los puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están a la misma elevación, los términos de carga de elevación Z1 y Z2 son iguales y se cancelan. Por lo tanto, todas estas reglas que acabamos de ver, vamos a evidenciarlo en un problema que está en la siguiente página. Para el sifón mostrado en la figura, calcular el flujo volumétrico y la presión en los puntos B y E. Muy bien. Para el sifón mostrado, fíjense, el sifón tiene varios puntos: A, B, C, D, E y F. Aplicando la ecuación de Bernoulli, el primer término, presión en A, se anula. Se anula porque está a la atmósfera. La velocidad en A se anula. ¿Por qué? Porque se supone un tanque cuya superficie es muy grande con respecto a la salida del líquido. Y la presión en F también se anula en el segundo punto. ¿Por qué? Porque está expuesta a la atmósfera. Entonces, PA es 0. VA, la superficie es grande. PF es 0. F está a 3 metros por debajo del punto A. Entonces, la ecuación de Bernoulli me queda ZA igual a ZF más V sub F al cuadrado sobre 2 gravedad, en donde la velocidad en el punto F va a ser igual a la raíz cuadrada de ZA menos ZF multiplicado por 2 gravedad. El objetivo es calcular el flujo volumétrico, que es lo que nos pide acá, que depende de la velocidad. Entonces vamos a calcular la velocidad final, ¿verdad? Raíz de 3 metros, ¿verdad? Porque ZA menos ZF es 3. ZA menos ZF es 3 metros, decía. ¿Dónde está eso? ¿Dónde decía? A ver. 1,8 y 1,2, 3 metros de diferencia. 3 metros por debajo de A. Muy bien. El objetivo es calcular el flujo volumétrico. Entonces, ponemos todos los datos y nos da
velocidad en el punto F 7,67 metros por segundo. El cálculo del flujo volumétrico mediante la ecuación de continuidad, vamos a tener Q igual a AF por BF, área por velocidad. Y el área, tenemos ahí al costado, es pi diámetro al cuadrado sobre 4, que me da 491. Entonces, el flujo volumétrico va a ser 491 por la velocidad en ese punto, metros sobre segundo, y lo pongo en función del milímetro cuadrado, 10 a la sexta milímetro cuadrado, para poder eliminar el milímetro del área, que está en milímetro cuadrado. Ustedes pueden hacer como mejor les parezca. Y me da que el flujo volumétrico 3,77 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Muy bien, ya tenemos el flujo volumétrico. Y para calcular la presión en B y la presión en E, aplicamos Bernoulli en A y en B, ¿verdad? En A y en B. Entonces, vamos a ver qué término se puede anular. Presión en A, velocidad en A, y del otro lado ya no hay nada que anular. Y de ahí se despeja y se tiene la ZA menos ZB 0, porque están al mismo nivel. Entonces, ZA menos ZB me queda 0. Y obtengo que la velocidad del flujo volumétrico es velocidad en B por área en B. Despejo la velocidad en B y me da un valor de 4,5. Perdón, me da 3 metros por segundo. Y de ahí voy a la fórmula de Bernoulli y obtengo la presión en B. El signo negativo indica que presión en B está a 4,5 por debajo de la presión atmosférica. Para calcular la presión en C, en D y en E, con procesos o con procedimientos muy parecidos, se aplica la ecuación de Bernoulli y se van encontrando los valores. Finalmente tengo una conclusión. Esa conclusión es muy importante leer. ¿Por qué? Porque nos va a fijar un poco más los conceptos. Vamos a fijar los conceptos, ¿verdad? Dice, la velocidad a la salida del tubo y el flujo volumétrico dependen de la diferencia de elevación. La presión en B está por debajo de la presión atmosférica. La velocidad de flujo es el mismo en todos los puntos donde el tamaño es el mismo. La presión en C es la más baja del sistema porque C está en la elevación máxima. Si está en la elevación máxima, la presión va a ser mínima. La presión va a ser mínima. La presión en D igual a la presión en B. Ambos están a la misma elevación y tienen la misma carga de velocidad. Y finalmente la presión en E es la más alta porque E se encuentra en la elevación más baja. Por eso la presión es la más alta. Hasta aquí me parece sumamente simple. Todo está muy evidente. Es cuestión de realizar algunos ejercicios, y dejamos lo siguiente, este aparato de Venturi y Torricelli, dejamos para la clase que viene. No quiero cargar mucho para que vayan haciendo de a poco. Eso es lo más importante, que se vayan familiarizando con estos términos, porque ahora le estudiamos a Bernoulli. Bernoulli que tiene sus falencias. Bernoulli, la ecuación en sí de Bernoulli tiene falencia porque todavía no considera pérdidas y ganancias de energía. Eso vamos a ver en el capítulo siguiente, que es la ecuación general de la energía. Es una ecuación de Bernoulli ampliada,
Pero por ahora vamos a estudiar Bernoulli sin la ampliación. Sin la ampliación. Vamos a estudiarle así, sin pérdidas y sin ganancias de energía. Así de simple vamos a estudiar y vamos a hacer algunos ejercicios. Ahí les puse algunas tareas y ustedes realicen eso para la clase que viene. Entonces van a estar un poquito más cancheros y vamos a poder entender mejor esto de Venturi y Torricelli. ¿Qué les parece? Sí, profe. Excelente, ¿no es cierto? Buenísimo, profe. Bueno, Dale, profe. muy bien. Hagan la tarea, no dejen de ganarse esos 5 puntos. Sí, profe. Háganlo en forma independiente, cada uno conscientemente. Conscientemente. Y siempre se hace solo, profe. ¿Qué decís? Siempre hacemos solo, profe. Bueno, hay cuau, vea. Muy bien. ¿Quieren saber algo del examen? Ya están todas las notas. Ahora hay dos, vamos a decir, dos rumbos, que la mayoría hizo de acuerdo a dos, ¿cómo se dice esto? De acuerdo a dos, sí, dos rumbos, sí. Con los mismos errores, con la misma interpretación de la misma manera, o sea que tuvieron la misma equivocación, el mismo acierto, el mismo, y eso da mucho que pensar. Entonces, vamos a tratar de hacer en forma independiente y ser un poquito más consciente de esta situación, que no sea que mañana en la vida profesional les cueste una cosa tan sencilla. Y es más, que no le haga pasar vergüenza una cosa tan sencilla. Es muy evidente y es muy sencillo darse cuenta de situaciones. Bueno, vamos a dejar acá entonces y para la clase que viene cada uno conscientemente que haga el ejercicio para estar canchero. Nos vemos la clase que viene. ¿Está bien? Dale, profe, A la nos próxima vemos. clase, profe. Bueno, Chao, ok. chao. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chao, chao. No te vamos a jugar Willy acá en Sobrevivencia Social. La moto lo que es barato y realmente no es peligroso si te cuidas. Y con los días de lluvia, si trabajamos los dos en bis, podemos irnos en el auto nomás. Y antes yo te estoy tirando la jugada, sí. Si trabajamos en business. Y sí, ojalá que me dejen ahí, sinceramente, porque yo sí necesito el IPS. Pues sí necesita el IPS, pero yo tengo IPS hasta un año académico. Hasta el próximo Bueno, año igual voy a tener. igual que vos, en días de lluvia, tipo, le puedes dejar nomás a tu papá ya en su trabajo y te vas en burbuja. O que me lleve Vos el moto lo no valía. necesitas, porque es más barato, mucho más barato. Una moto grande de eso de motor 150 y vas a gastar lo mismo que yo en Dorothy. Que te va a hacer, si te va a bis nomás, son como 40.000 semanal, máximo. Porque si no, es demasiado caro y te expones demasiado en el colectivo, así que... No, el colectivo no era la uso. La única función que quería pasar en el trabajo. En el trabajo. Ahí se fueron todos. Ay.